Carlos Pereira, en Primera Silla. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos en esta parte del programa, nuestro segmento comunitario. Tenemos a través de las pantallas a Mega TV a alguien que no necesita mucha presentación. Ella ya es una abogada muy reconocida por ustedes y realmente yo le agradezco a ella también todo ese beneficio que le ha traído a los televidentes a través de sus participaciones aquí en el programa. Por supuesto, me refiero a la abogada de inmigración, la doctora Isadora Velázquez. Bienvenida nuevamente, Isadora. Muchas gracias, un placer estar aquí. El placer de nosotros de tenerte aquí, la doctora Isadora Velázquez, quien es abogado de inmigración de nuestra firma y sponsor principal, Trujillo Vargas González Evia, su firma de abogados. Hoy nos vamos a referir a lo siguiente. Hay personas que, si tienen una orden de deportación, estaban en un caso que estaba pendiente de aprobación. Resulta que después que le aprueban el caso, pueden ser detenidos, doctora. Bueno, si recuerdas, recientemente en tu programa hablamos sobre las personas que tenían orden de supervisión y cuando iban a reportarse eran detenidos. Pues ahora está pasando algo muy interesante. Muchas personas tienen orden de deportación y someten una petición, mayormente es una petición I-130 en que tu familiar te está pidiendo. Esas peticiones requieren una entrevista. Mayormente las personas iban a esa entrevista, aún con su orden de deportación, y cuando el caso era aprobado podían regresar a la corte para eliminar la deportación. ¿Qué está pasando ahora? El caso puede que sea aprobado, pero la persona con su orden de deportación va a ser detenida. Esto es un problema para los abogados porque nos vemos obligados a someter mociones para reabrir el caso de antemano. Te explico. Una moción para reabrir el caso es cuando uno tiene una orden de deportación y aparece frente al juez diciendo elimina mi orden de deportación porque circunstancias de mi vida han cambiado. Tengo hijos, me casé, mi vida ha sido superada, ha cambiado. Ahora, para hacerlo, uno tenía que tener una aplicación aprobada. Pero es una contradicción el tener una aplicación aprobada y a la vez el ser detenido cuando vas a conseguir dicha aprobación. Eso nos ve a nosotros tratando de crear estas mociones falsas, por decirlo así, porque no tienes la aplicación aprobada, pero es la única manera de que un oficial, él considere tal vez no detenerte, ni siquiera es una garantía. ¿Y puede de alguna manera la persona prevenir de no ser detenida cuando se encuentra inmersa en este caso? La única manera de prevenir en sí es tratar de tomar acción de antemano, pero entiendan que es una prevención que no está garantizada. Por ejemplo, uno siempre contrata a un abogado para que le acompañe, lo proteja, y ni siquiera la protección de un abogado presente en esa entrevista va a poder prevenir que uno sea detenido. Porque la ley es clara, tiene que estar aprobado el caso para que entonces después se proceda a eliminar. Lo que es interesante, Carlos, es que la ley en sí no ha cambiado, si bien sabemos, en 20 años. Es el problema que tenemos con el sistema migratorio acá en los Estados Unidos, que como la ley es relativamente anticuada y no ha sido una ley nueva, nos vemos siempre en estos círculos. Lo que cambian son las pólizas. Porque, por ejemplo, con los clientes que he tenido la mala experiencia que sean detenidos, han sido con oficiales que me conocen, que ya saben cómo soy, la representación que ofrezco, y aún así no he podido evitar que uno sea detenido, porque es algo que pasa. Por ende, yo quería tomar la oportunidad, y te lo agradezco que me des la oportunidad de hacerlo, de advertirle a las personas que, aún con un caso aprobado, cuando vas a buscar esa aprobación, si uno tiene una orden de deportación, puedes tener riesgo de ser detenido. Ahora, bueno, todo aquel que vaya a una entrevista y tenga un caso como esto y no haya todavía contratado los servicios de un abogado, tanto para que le oriente como para que le acompañe y pueda evitar esto, ahí tienen los teléfonos en pantalla, ya se los van a colocar, de Trujillo Vargas González Evia, donde ustedes pueden pedir una cita con la doctora Isadora Velázquez, que con gusto les podrá acompañar y con gusto, aunque no pueda garantizar que los detenga porque usted no es la ley, ella va a trabajar para que usted no se quede detenido. Así que marque esos teléfonos que ve allí en sus pantallas de Trujillo Vargas González Evia para que urgentemente a la próxima cita usted pueda estar bien representado con alguien como la doctora Isadora Velázquez. Isadora, tenemos ahora lo siguiente: cuando una persona va a una entrevista, no tiene una orden como tal de deportación, no le aprueban el caso, ¿también podría ser detenida? Ahí donde está quedando la discusión del oficial. Por ejemplo, si no te aprueban el caso porque tienes
un récord criminal, el cual es relativamente severo, recuerden que ahora las prioridades han cambiado. Vuelvo a repetir, la ley sigue siendo la misma, pero porque las prioridades de inmigración han cambiado, puede que tal vez tu récord criminal, que mayormente hubiera dicho, bueno, te negamos el caso, tienes que aplicar un perdón, te lleve a ser detenido. El punto es que ahora estos oficiales de inmigración, estos oficiales que son oficiales solamente de arresto del departamento de ICE, esos están allí con órdenes solamente de detener. Por ejemplo, si un abogado le dice, pero ¿por qué te llevas a mi cliente? Quiero una explicación. Es muy poco probable que el oficial te pueda guiar. Solamente te va a decir, son las órdenes que tengo, no hay más remedio. Por ende, la única manera, y nuevamente entendiendo que la prevención es un poquito complicada, de tener una seguridad es tener alguien que te acompañe, un abogado que te acompañe, de manera que en el peor de los casos alguien pueda inmediatamente tomar acción. Claro. Enfatizo eso también porque recuerden que por lo menos dependiendo de donde uno viva, hay ciertos centros de detención. Cuando eres detenido por inmigración, te llevan a dichos centros. Esos centros, basados a las órdenes nuevas de inmigración, las prioridades, como hablábamos anteriormente, están a capacidad. Cuando un centro está a capacidad, te mueven a otro, y a otro, y a otro. Te pueden terminar deteniendo en Miami y tú terminas en Georgia. La única manera de evitar que puedas terminar en otro estado es que un abogado tome acción inmediata, se ponga como que te está representando en el caso directamente con el centro de detención para que así no te estén transfiriendo de un estado a otro. Bueno, yo creo que las personas no tienen que esperar a eso. Yo creo que nuestro deber es comunicarles, colocar los teléfonos en pantalla de Trujillo Vargas González Evia para que puedan tomar el teléfono, marcar, y si usted teme de que pueda ser detenido por cualquier circunstancia, lo mejor es que cuando usted va a una entrevista y cuando usted va a presentar su caso de migración, vaya acompañado por un profesional. Por eso es que nosotros le recomendamos que marque y que, por supuesto, pida que le comuniquen, haga una cita, contrate a la doctora Isadora Velázquez para que le ayude. No espera que lo detengan. Actúe antes. Ahí tiene los teléfonos en pantalla. Al contratar a un profesional, usted va a evitar todo eso. Doctora, como siempre, muchas gracias de verdad por esas recomendaciones. Yo sé que esa gente que está en las pantallas se lo agradece enormemente. Igual nosotros también se lo agradecemos. Y bueno, hemos aprendido mucho con usted como siempre el día de hoy. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Gracias, claro que sí. Nosotros, bueno, despedimos con la doctora Isadora Velázquez y mañana regresamos con más aquí en Carlos Pereira en Primera Silla. Este programa fue presentado por Trujillo Vargas González Evia, su firma de abogados. Carlos Pereira en Primera Silla.